Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a la predicación de esta mañana. Abran sus Biblias en la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 4. Carta a los Romanos capítulo 6, versículo 4. Carta a los Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4. Doy lectura, hermanos. Así dice la Escritura. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo vuelvo a leer, hermanos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hagamos una oración, hermanos. Padre, muchas gracias por estos momentos que nos das para meditar en tu palabra, para estudiar tu palabra, Señor. Gracias por esta gran oportunidad, por este gran privilegio, Señor, de estar juntos para escuchar tu voz, para aprender de tu palabra, Señor. Toma tú el control y háblanos tú en esta mañana. Pongo todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título del tema, hermanos, el bautismo en agua, segunda parte. Es decir, hoy veremos la segunda parte del tema anterior. En el tema anterior, hermanos, resolvimos 10 preguntas sobre el bautismo en agua. Hoy continuaremos viendo lo que significa el bautismo en agua, lo que implica el bautismo en agua, el propósito del bautismo en agua. El pasaje que leímos, y prácticamente todo Romanos 6, hermanos, aborda el tema del bautismo. Está hablando sobre el bautismo. En todo el capítulo prácticamente lo implica, hace referencia de una u otra manera lo que significa el bautismo en agua, lo que implica el bautismo en agua y cuáles son los propósitos del bautismo en agua. Y de eso vamos a hablar esta mañana, de eso se trata este mensaje. En primer lugar, dice el texto que leímos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En primer lugar, hermanos, el bautismo en agua nos recuerda la muerte de Cristo por nosotros, su grande amor por nosotros. Cuando nos bautizamos, estamos recordando su muerte por nosotros. El propósito de Dios al haber instituido el bautismo es para que continuamente estemos recordando su sacrificio, su muerte, su derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, su sepultura, su resurrección, que todo lo hizo por amarnos. Ese es el propósito del bautismo, que recordemos todo lo que le significó a Él, todo lo que le vino a representar, venir a rescatar nuestras almas, venir para darnos salvación, venir para perdonar nuestros pecados. Cómo estuvo dispuesto a dejar la gloria, estuvo dispuesto a despojarse de ello, a hacerse hombre. Qué grande humillación que Cristo se haya hecho hombre. Él siendo Dios, siendo el Señor de señores, el Rey de reyes, creador de los cielos y de la tierra, se hizo hombre para convertirse en siervo de nosotros, en sirviente. Todo por amor a nosotros. Tuvo que trabajar para su propio sostenimiento, para proveer y suplir sus propias necesidades materiales, pero también las de su familia. Cuando Cristo vino a nacer, Israel estaba sumergido en una extrema pobreza. Había escasez de trabajo, escasez de empleo, el sueldo no alcanzaba. Todos los integrantes de una familia tenían que trabajar para poder suplir las necesidades básicas de la familia, del hogar. Y en el hogar donde Jesús nació y creció, no era la excepción. Era una familia pobre,
con muchas carencias, con muchas necesidades. Jesús tuvo que trabajar para contribuir al sostenimiento del hogar. Cuando inicia su ministerio, lo hizo en las condiciones más limitadas que te puedas imaginar. Su ministerio siempre estuvo marcado por la escasez, por la necesidad. Él en una ocasión le dijo a unas personas que querían seguirlo, querían convertirse en sus discípulos: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Les estaba hablando de lo que él padecía, de lo que él sufría. Nunca tuvo en abundancia, hablando de cosas materiales. Él supo lo que era ser pobre, él supo lo que era estar necesitado. Él supo lo que era no tener suplidas las necesidades básicas, elementales en muchas ocasiones. ¿Por qué estuvo dispuesto a padecer eso? Si Él era el Dios hecho carne, el Dios eterno, el único Dios vivo y verdadero, el Rey de Reyes, Creador de los cielos y de la tierra. Pero por amor a nosotros estuvo dispuesto a padecer todo, a sufrir, a batallar. ¡Qué grande humillación! El bautismo nos recuerda ese sacrificio, el bautismo nos recuerda ese amor, el bautismo nos recuerda el precio que Jesús tuvo que pagar por nosotros. El bautismo nos recuerda todos sus sufrimientos, sus padecimientos, su pobreza, su escasez, las necesidades por las cuales Él atravesó. El bautismo nos recuerda la vida de Jesús, una vida de arduo trabajo, una vida de sacrificio, de esfuerzo, de esmero, por amor a nosotros. El bautismo nos recuerda su pasión, su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección también, que todo lo hizo por amor a nosotros, fue a la cruz por amor a nosotros, todo lo hizo por amor. Ese es el propósito del bautismo, resaltar, remarcar, recordarnos la muerte del Señor Jesucristo, su muerte tan dolorosa, tan cruenta, tan terrible, tan espantosa en la cruz del Calvario. Dios instituyó el bautismo para que continuamente estemos recordando su grande amor, su gran sacrificio, su pasión, su crucifixión, su muerte, su resurrección. Jesús nada escatimó por amor a nosotros. Dio su vida por nosotros, derramó toda su sangre en la cruz del Calvario por nosotros, para limpiar nuestra maldad, para perdonar nuestros pecados. Por eso Dios instituye el bautismo, para que recordemos esta gran obra, por un lado gloriosa, preciosa, maravillosa, sublime, impactante, pero por otro lado, una obra que le representó lágrimas, padecimientos, sufrimientos, escasez, ataques, luchas. El propósito del bautismo es recordar esa muerte, ese amor, esa entrega, ese sacrificio. Si volteas conmigo ahí en Romanos 5:8, Romanos capítulo 5:8, Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el propósito del bautismo, recordarnos que no merecíamos, que no éramos dignos de que Él muriera por nosotros, de que Él diera su vida por nosotros, de que Él muriera en la cruz del Calvario por nosotros, derramara toda su sangre por nosotros, pero lo hizo por amor, lo hizo por amor. Ahí en Primera de Juan 3:1, primera carta de Juan capítulo 3 verso 1, Primera de Juan 3:1, primera carta de Juan capítulo 3 verso 1. Primera carta de Juan 3:1 dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ve cómo empieza este versículo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad. Es el propósito del bautismo, que miremos al amor de Dios. Su esfuerzo, su sacrificio, su pasión, su crucifixión, su muerte, su resurrección. Ahí mismo en Primera de Juan 4:10, Primera de Juan 4:10, primera carta de Juan 4:10, dice así Primera de Juan 4:10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El propósito del bautismo es recordar ese amor,
que continuamente estemos recordando ese amor con que nos amó, que dio su vida por nosotros. Ahí mismo, Primera de Juan 4:19, Primera de Juan 4:19, Primera de Juan 4:19, Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es el propósito del bautismo, que veamos ese amor, esa entrega, ese sacrificio. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que me escuchan, al bautizarnos, nos disponemos a hacer lo mismo por Él. Cuando tú decides bautizarte, tú estás diciendo públicamente, tú estás tomando una decisión pública ante muchos testigos de que tú vas a amar a Dios como Él te amó, que vas a estar dispuesto a todo por Él, que te vas a esforzar por su nombre, por su honor, por su obra, por su reino, por sus intereses, que todo lo vas a hacer por Él y para Él, que todo lo vas a hacer por amor de su nombre, que vas a estar dispuesto incluso a morir por Él. El bautismo es un compromiso público, es un mensaje público que estás dando cuando te bautizas, que ya no vas a vivir para ti, sino vas a vivir para Él, que lo vas a amar con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, que cada acto, que cada obra, todo lo vas a hacer por su nombre, en su nombre, para Él, para que Él sea glorificado. Nada vas a hacer para ti, nada vas a hacer para que tú seas reconocido, aplaudido, todo lo vas a hacer para que Él sea glorificado, exaltado. Hermanos y hermanas, cuando alguien se bautiza, cuando tú decides bautizarte, tú estás dando testimonio público de tu fe. Tú estás dando testimonio público de tu decisión. Tú estás diciendo públicamente, estás dando un mensaje a los cuatro vientos. Estás diciendo, miren, vean, aquí hay alguien que a partir de ahora estará dispuesto a todo por Cristo, a vivir para Él, a amarlo, a servirlo, a obedecerlo, incluso estar dispuesto a dar la vida por Él. Hermanos y hermanas, cuando tú te bautizas, tú estás diciendo, miren, vean, yo voy a demostrar que sí se puede vivir una vida cristiana verdadera. Yo voy a demostrar que sí se puede amar a Dios, se puede vivir para Dios, servir a Dios. Cuando tú te bautizas, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, tú estás diciendo públicamente, véanme, mírenme. Estoy aquí para demostrarle al mundo, al diablo, a los escépticos, que sí se puede vivir santamente, que sí se puede vivir rectamente, que sí se puede vivir justamente, que sí se puede vivir conforme a los mandamientos de Dios. Hermano, hermana, escúchame bien, amigo, amiga, cuando tú te bautizas, tú estás diciendo, ¡hey! Miren, vean, aquí hay alguien que se va a parar por la verdad. Aquí hay alguien que se va a parar por el nombre de Dios. Aquí hay alguien que va a defender el honor de Dios. Aquí hay alguien que va a obedecer en todo a Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, cuando tú te bautizas, tú estás diciendo, ¡hey! Miren, véanme, mírenme, pónganme atención. Aquí hay alguien que va a demostrar el amor de Cristo. Aquí hay alguien que a partir de hoy va a amar a sus hermanos en la fe, va a respetar a sus hermanos en la fe, va a tener a sus hermanos como superiores a sí mismo. Aquí hay alguien que va a demostrar el amor de Dios en primer lugar a los hermanos, a las hermanas de la iglesia. Va a demostrar su amor por Dios, haciendo la obra de Dios. Aquí hay alguien que va a demostrar el amor de Dios a un mundo perdido. Hermano, hermana, ¿tú qué piensas si tienes planes y deseos de bautizarte? ¿Estás dispuesto a adquirir este compromiso? ¿Estás dispuesto de verdad a decir, miren, vean, aquí hay alguien que a partir de ahora estará dispuesto a todo por Cristo, a vivir por Él, a amarlo, a servirlo, a obedecerlo, dispuesto hasta la misma muerte por Él?
Hermano, hermana, ¿estás dispuesto a adquirir ese compromiso? ¿Estás dispuesto de verdad, hermano, hermana? Tú que quieres bautizarte, tienes deseos de bautizarte, tú estás dispuesto a decirle a la gente que te rodea, a esos testigos que van a estar ahí presentes: mírenme, véanme, voy a demostrar que sí se puede vivir una vida cristiana verdadera. Mírenme, véanme, aquí estoy para demostrarle al mundo y al diablo que sí se puede vivir santamente, justamente, rectamente, íntegramente, conforme a los mandamientos de Dios. Hermano, hermana, tú que tienes anhelo de bautizarte, tú estás dispuesto de verdad a dar ese mensaje, a decirle a la gente: véanme, mírenme, aquí hay alguien que se va a parar por la verdad, que se va a parar por el nombre de Dios, que va a defender el honor de Dios, va a defender la palabra de Dios, va a obedecer a Dios en todo. Hermano, hermana, tú que has decidido bautizarte, ¿estás dispuesto de verdad a dar ese mensaje, de decir: véanme, mírenme? A partir de ahora yo voy a demostrar el amor de Cristo a mis hermanos, los voy a amar, voy a ser paciente con ellos, voy a ser benigno con ellos, voy a ser amable con ellos, voy a ser gentil con ellos, voy a demostrar a un mundo perdido el amor de Cristo. ¿Estás dispuesto a dar ese mensaje? ¿Cuántas personas se bautizan sin estar conscientes de este compromiso y de esta grande y terrible responsabilidad que significa y que implica el bautismo en agua? Lo ven como un simple acto religioso, lo ven como un simple ritual religioso y se bautizan sin estar conscientes de la solemnidad de esta sagrada institución, de la seriedad que es esta sagrada institución, el bautismo en agua. Y al no estar conscientes lo que implica, lo que significa el bautismo en agua, al bautizarse, acarrean mucho vituperio al nombre de Cristo, traen mucha vergüenza al nombre de Cristo, traen mucha confusión a las almas, porque muchas personas que estuvieron presentes el día que te bautizaste, pero después de tu bautismo, ellos mismos son testigos que sigues viviendo igual, sigues siendo el mismo tibio de antes, sigues siendo el mismo hipócrita de antes, sigues siendo el mismo mundano de antes, sigues siendo el mismo impío de antes, sigues siendo el mentiroso de antes, sigues siendo el maldiciente de antes, el lujurioso de antes. Sigue siendo el mismo adúltero, el mismo fornicario, el mismo pornógrafo. Sigue siendo el amargado, el rencoroso, el odioso. No hubo ningún cambio. Sigue siendo el indiferente en la iglesia, que no se compromete, que no sirve en la iglesia a la obra de Dios. Y los que estuvieron presentes el día que te bautizaste menosprecian el bautismo con tu mal testimonio, con tu mal ejemplo. Llegan a pensar, llegan a concluir: ¿para qué me bautizo? Ella ya se bautizó, él ya se bautizó, y siguen siendo los mismos. Hasta peores están ahora. Para ser como ellos, pues yo no me bautizo. Hermano, hermana, ¿te das cuenta cuánto vituperio, cuánto tropiezo trae una persona que se bautiza sin estar dispuesto y dispuesta a adquirir el compromiso que implica el bautismo en agua? Mucho tropiezo se ha traído a las almas, mucho vituperio se ha traído al nombre de Cristo por bautismos hechos a la ligera. Mucho vituperio y mucha vergüenza se ha traído al nombre de Cristo por personas que se han bautizado sin estar dispuestos a adquirir un compromiso serio con Dios, sin estar conscientes de que bautizarte es comprometerte públicamente con Dios, de que lo vas a amar, lo vas a servir, vas a vivir para Él, lo vas a obedecer, que vas a amar a tus hermanos de la iglesia, los vas a respetar, los vas a ver como superiores a ti mismo, que los vas a tratar con amabilidad. Hermanos y hermanas, honremos la institución del bautismo. Amigos, amigas que me escuchan, hermanos y hermanas, no seamos de los que se unen al grupo que vitupera el bautismo en agua. No seamos del grupo que vitupera, que mina, que golpea
golpea la institución sagrada del bautismo en agua. El bautismo en agua, hermanos y hermanas, amigos y amigas, no es cualquier cosa. No es un simple ritual religioso. No es un asunto minúsculo el bautismo en agua. No es cualquier cosa el bautismo en agua. El bautismo en agua es una institución establecida por Dios, muy seria, muy delicada. Y ay de aquella persona que se bautiza a la ligera, que no toma con seriedad, con solemnidad, con respeto profundo la institución del bautismo en agua, porque es ofensa a Dios. Despreciar el bautismo, minarlo, socavarlo, golpear la institución del bautismo en agua es un pecado grave ante los ojos de Dios, porque es una institución divina. No puedes jugar con él, no puedes ser ligero con esta institución tan sagrada. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, seamos de los que honran, respetan y viven el significado real del bautismo en agua. Bautizarse es un gran privilegio, hermanos. Bautizarse es un gran honor, pero también bautizarse es un compromiso muy grande, porque es un compromiso público que haces tú con Dios, que haces para con Dios. Un compromiso de morir a ti mismo, de vivir para Él. Hermanos y hermanas, el bautismo es muy serio, es muy delicado. Volvemos a Romanos 6, versículo 3, Romanos 6:3, Romanos 6:3. Romanos capítulo 6, verso 3. Romanos 6:3 dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Volvamos a leer el texto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué es el bautismo en agua? ¿Cuál es el simbolismo? Dice que somos bautizados en su muerte. Es un simbolismo, pero es un propósito también. Bautizados en su muerte. Ya dijimos que la palabra bautismo es sumergir. Sumergir. Cuando nos bautizamos en agua, nos estamos sumergiendo en la muerte de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el sacrificio de Cristo, su pasión, crucifixión, muerte y resurrección, se vuelve el motor de nuestra vida. Ocupa nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras intenciones. Todo nuestro ser se sumerge en la muerte de Cristo. Significa que decidimos vivir para Él. La muerte de Cristo, su crucifixión, su resurrección, es lo que nos hace tomar la decisión de vivir para Él. Tomar la decisión de vivir para Él. Gálatas 2:20. Volteen conmigo a Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas 2:20. Carta a los Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es el bautismo en agua, que estamos tan impregnados, tan sumergidos en su pasión, crucifixión, muerte y resurrección, que ese sacrificio, esa obra de Cristo, nos lleva a vivir para Él. Es decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque estamos recordando cómo se dio por nosotros, cómo se entregó por nosotros, cómo murió por nosotros. Y entonces nosotros nos bautizamos para vivir para Él. Me bautizo porque voy a vivir para Él. Y continuamente recordamos que Él nos amó, nos sirvió, se dio por nosotros y nosotros también por Él ahora. Ahora estamos dispuestos a todo por Él. Ahora vivimos para Él. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Carta a los Filipenses capítulo 1, verso 21. Filipenses 1:21. Filipenses capítulo 1, verso 21. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Por eso dice que somos bautizados en su muerte. Por eso dice Romanos 6:3, que hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué quiere decir ser bautizados en su muerte? Que estamos impregnados de su obra, impregnados de su amor, de su sacrificio, de su entrega, que estamos sumergidos, hundidos en esa obra de amor, y que por eso ya no vivimos para nosotros, ya vivimos para Él, porque nos ha cautivado ese amor, porque nos ha cautivado su sacrificio, y ahora decidimos solo vivir para Él. Ahí en 2 Corintios 5, 14 y 15. 2 Corintios 5, 14 y 15. 2 Corintios 5, 14 y 15. 2 Corintios capítulo 5, verso 14 y 15. 2 Corintios 5, 14 y 15 dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso dice Romanos 6:13, el pasaje que leímos al inicio de este punto: hemos sido bautizados en su muerte. Eso es ser bautizados en su muerte. Eso es el bautismo en agua, que recordamos su entrega, su sacrificio, y que por lo tanto ahora vivimos para Él, vivimos para Él, vivimos para Él. Todo lo hacemos para Él, todo lo hacemos para Él. Todo es para su gloria, para su honra. Nada es para nosotros. Si tú haces algo espiritual, algo en la obra de Dios, algo en el reino de Dios, algo en la iglesia, pero luego quieres que te reconozcan, que te aplaudan, que te glorifiquen, que te pongan en un pedestal, pues estás mal. Eso se le llama impiedad. Bautizarnos en Cristo es que hacemos todo para Él. Nada lo hacemos para nosotros, para que nos reconozcan, nos aplaudan, nos glorifiquen. No, nada de eso. Nada de eso. Porque ¿cuál es la mentalidad del impío? La mentalidad del impío es dar para que me den, dar para que me den, dar para que me reconozcan, que me gratifiquen, que me aplaudan, que me glorifiquen. Hay muchos jóvenes y adultos también que sueñan con ser exitosos como músicos, como cantantes cristianos, como músicos cristianos, como cantantes cristianos, porque sueñan fama, gloria, honor, reconocimiento. Sueñan con que les pidan un autógrafo, que cuando la gente los ve entrar en el estadio, en el auditorio, en el teatro, que la gente grite de emoción, así como le hacen con los artistas mundanos, que se aparece el artista y la gente se desborda en aplausos y se desborda en gritos, alabando y glorificando al artista. Y así hay muchos chavos ahora. Quieren ser músicos cristianos, artistas cristianos, porque sueñan con la fama, con la gloria de este mundo, que la gente los reconozca. Oye, qué bonito cantas, qué bonito tocas, qué buen compositor eres. Es ese pensamiento y esa actitud y ese comportamiento, tanto del público como de los artistas y bandas cristianas, es de impíos. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Que le estén pidiendo, fírmeme un autógrafo. A ver, aquí en mi playera, a ver, aquí en este libro, a ver, aquí en la Biblia. Fírmeme un autógrafo. Eso es de impíos. Eso no es de cristianos. ¿Cuál es la mentalidad del cristiano? Que vive para Dios, todo lo hace para Dios. Nada para sí mismo, nada para su gloria, nada para su honra, nada para su alabanza. Todo para Dios, todo para Dios, todo para Dios. Que Dios sea glorificado, que Dios sea reconocido, que Dios sea alabado, que Dios sea glorificado. Lo que yo doy, lo que yo hago, no lo hago para que me aplaudan, no lo hago para que me reconozcan, no lo hago para que me glorifiquen. Lo hago para Dios, para Dios, para Dios. No lo hago para que me den un diploma ahí de reconocimiento, que yo di tanto, que yo hice tanto y nada de eso. Todo para Dios. El bautismo en agua es bautizarse en su muerte, es recordar su sacrificio, su entrega. Y ese amor, ese sacrificio, esa entrega nos lleva a servirlo incondicionalmente, mostrando el amor de Dios en nuestro corazón, en la iglesia y a un mundo perdido también. Primera de Juan 4, 10 y 11. Primera de Juan 4, 10 y 11. Quiero que me acompañes a Primera de Juan 4, 10 y 11. Primera de Juan 4, 10 y 11. Primera carta de Juan 4, versículos 10 y 11 dice así: en esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Qué es lo que nos está diciendo el pasaje? Que la evidencia de que alguien ha sido salvo, de que a alguien le han sido perdonados sus pecados, de que alguien tiene a Dios, de que alguien realmente es cristiano, es que puede amar a sus hermanos, que ama a sus hermanos, a los hermanos de la iglesia, que los ama, los trata con respeto, con amabilidad, con gentileza. Si alguien se llama cristiano y tiene una actitud grosera, es indiferente, no valora, no aprecia a sus hermanos, pues no es cristiano. Punto. No es cristiano, aunque se llame cristiano. No lo es, está engañado o está engañada la persona. Porque el que es cristiano ama. El que es cristiano ama, sirve, es gentil, es amable, es respetuoso en tu propia casa y con los hermanos de la iglesia. Pues toda la semana vives en tu casa con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, y ahí es donde muestras el amor de Dios. ¿Cómo te diriges con tu esposa? ¿Cómo tratas a tu familia? Con amor, con amabilidad, con gentileza, con respeto. Y luego llegas a la iglesia el domingo y ¿cómo tratas a los hermanos? Con amor, con respeto, con gentileza, con amabilidad. Ahí mismo, Primera de Juan 3:16. 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 Dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Sabe hasta qué punto te lleva el Espíritu Santo a través del apóstol Juan sobre cuál debe ser tu actitud para con los hermanos? Hasta estar dispuesto a dar la vida por ellos, dice. Es que el que ha conocido el amor de Dios ama tanto a sus hermanos, se preocupa por ellos, ora por ellos, le importan sus hermanos, tiene un interés por sus hermanos, le importa ser de bendición a sus hermanos. Todo los trata con amor, con amabilidad, con respeto, con gentileza y siempre buscando ser de bendición a sus hermanos. ¿De qué manera soy de bendición a mis hermanos? Amén, hermanos. Romanos 6:14. Romanos 6:14, Romanos 6:14, dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Está hablando del bautismo en agua. ¿Qué viene a significar? ¿Qué viene a representar? ¿Qué viene a implicar? La muerte al pecado. Cuando tú te bautizas, tú estás diciendo: yo ya no vuelvo a permitir jamás que el pecado se enseñoree de mí. El bautismo en agua significa la muerte del pecado en tu vida, la renuncia total del pecado en tu vida, donde decides morir al pecado, renunciar al pecado, morir a tus deseos, a tus pasiones, a tus gustos, a tus placeres, a tus deseos, a tus metas egoístas, a tus planes egoístas, a tus propósitos egoístas y vivir para Cristo. ¿Estás dispuesto a eso? ¿A morir a ti mismo y vivir para Cristo? ¿Estás dispuesto a eso? Que todo lo haces para Dios, todo. En tu trabajo secular trabajas como si lo haces para Cristo. Tu negocio lo atiendes como si fuera para Cristo. En la iglesia amas y sirves como si amaras y sirvieras a Cristo. Todo lo que tiene que ver con tu vida, todo gira en torno de Cristo. Todo gira en torno de Cristo. Amén, hermanos. Romanos 6:18. Romanos 6:18. Romanos 6:18. Romanos 6:18. Romanos 6:18 dice: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Repito, viene hablando y está girando en torno del tema del bautismo en agua. Y obviamente, como veíamos hace 8 días, antes del bautismo en agua tiene que ver bautismo de arrepentimiento. Y ya cuando una persona tiene primeramente el bautismo de arrepentimiento, enseguida luego se bautiza en agua, dice que el significado es que se convierte en siervo de la justicia. ¿Qué quiere decir siervo de la justicia? Que las obras buenas en el que se bautiza se convierten en algo innato, porque ya hubo bautismo de arrepentimiento, ya hubo fe, ya hay salvación. Por lo tanto, ahora la justicia se convierte como algo innato. Las buenas obras se convierten como en algo innato.
La vida piadosa, la vida justa, la vida recta, se convierte como algo innato, como si hubiera nacido con ello. Por eso te habla de siervos de la justicia, que no está poniendo pretextos, justificaciones, peros, para no hacer buenas obras, para no vivir piadosamente, para no vivir agradable delante de Dios. No está buscando pretextos. ¿Por qué? Porque las buenas obras, la vida justa, recta, agradable a Dios, en Él, en el cristiano, en el que se bautiza, es como algo innato. Se le da en automático, se le da. No tienen que presionarlo, no tienen que pisarle los talones, nada de eso. Se le da como en automático. Se te da en ti lo de Dios, como en automático se te da en ti lo de Dios. O sea, tienes carga por la obra, tienes carga por el reino de Dios. Te preocupas por las almas, te preocupas por la iglesia, te preocupas por los intereses de Dios. ¿Es algo innato en ti? ¿O a ti no te importa ni te interesa lo de Dios, la obra, la iglesia, el reino, las almas? Lo más seguro es que no seas cristiano. El cristiano, el que se bautiza en agua, las buenas obras se le dan en automático, se le dan solito. Tiene iniciativa, tiene carga. Por lo tanto, lo de Dios en él se convierte en algo innato. Romanos 6:19. Romanos 6:19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Lo vuelvo a leer. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Viene hablando del bautismo en agua, del propósito del bautismo en agua, de lo que implica el bautismo en agua, de lo que significa el bautismo en agua. Y en este caso, ¿qué implica? ¿Qué significa? ¿Qué propósito tiene el bautismo en agua? Ponerte al servicio de Dios. Te pone un ejemplo muy común, o sea, muy entendible. Pablo, para ejemplificar el propósito, el significado, la implicación del bautismo en agua, te lleva a la vida práctica. Te dice, ¿cómo eras cuando eras impío? ¿Cómo utilizabas tu vida? ¿Cómo hablabas? ¿Qué oías? ¿Qué veías? ¿Para qué utilizabas tu inteligencia, tu ser? Te dice, pues para el pecado. Con tu boca mentías, maldecías, ofendías. Con tu boca, con tus palabras. Salían palabras de tu boca hirientes, que lastimaban, que herían, que humillaban, que pisoteaban a tu propia familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. O sea, tu boca la utilizabas para mal, para destruir, para minar, para ofender, para agredir, para insultar. ¿Y tus oídos para qué los utilizabas? Pues para oír majadería y media, música mundana, chistes groseros, obscenidades, albures, palabras de doble sentido. Tu inteligencia, pues para aterrizar tu plan de pecado, para eso utilizabas tu inteligencia. Por eso te dice, os hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Te dice, tú decides presentar todo tu cuerpo, todo tu ser, tu espíritu, alma y cuerpo para servir a Dios. Tu inteligencia, tu sabiduría, tus pies, tus manos, tus oídos, tus ojos, tu boca, todo tu ser, lo dispones para glorificar a Dios, para servir a Dios. ¿Estás dispuesto a adquirir ese compromiso? Hermano, hermana, tú que quieres bautizarte, deseas bautizarte, anhelas bautizarte, ¿estás dispuesto a poner en el altar de Dios todo tu ser? ¿Estás dispuesto a poner al servicio de Dios todo tu ser, tu espíritu, alma y cuerpo? Todo lo que está bajo tu cuidado y responsabilidad, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a convertirte en un servidor de Jesucristo? ¿Estás dispuesto a decirle a Cristo, cuentas conmigo? Heme aquí, cuentas conmigo, Señor. Aquí está mi vida,
Aquí está toda mi vida, Señor. Aquí está todo mi ser. Aquí están todas mis fuerzas. Aquí está todo lo que soy y lo que tengo para glorificar tu nombre, para honrar tu nombre, para alabar tu nombre, para exaltar tu nombre, para servir en tu reino, para hacer tu obra. ¿Estás dispuesto a firmar este compromiso? ¿Estás dispuesto a firmar este pacto? ¿Estás dispuesto a convertirte en el instrumento de Dios? Que donde quiera que estés, donde te encuentres, vas a dar testimonio del verdadero cristianismo. Que la gente va a conocer que tú eres un verdadero cristiano, no un cristiano hipócrita, mediocre, mundano, tibio, odioso, sino un verdadero cristiano. ¿Estás dispuesto a hablar y a decir, soy un verdadero cristiano? Hablar la palabra, pero por encima de ello, ¿estás dispuesto a que tus hechos hablen más que tus palabras? ¿Estás dispuesto a que tus hechos sobrepasen a tus palabras? Que la gente diga, no creo tanto a tus palabras, pero creo a tus hechos. Veo tus hechos, miro tu vida y es tu vida la que me convence. Son tus hechos los que me convencen. Es tu forma de ser, tus actitudes, tus obras, los que me tienen impactado, azorado, me han dejado mudo, me han dejado con la boca abierta, porque tus hechos son irrefutables. ¿Estás dispuesto a pararte por el nombre de Cristo? ¿Estás dispuesto a pararte por la verdad? ¿Estás dispuesto a predicar de una manera clara, directa y fuerte, siendo franco con las personas? Esto es lo que significa el bautismo en agua. Esto es el bautismo en agua. Esto es lo que implica el bautismo en agua. Este es el propósito del bautismo en agua. ¿Estás dispuesto a firmar este compromiso bautizándote en agua? ¿Estás dispuesto a firmar este pacto bajando a las aguas? El bautismo es un privilegio. El bautismo es un privilegio, es un honor. El bautismo es un mandamiento. El bautismo es una institución divina, muy sagrada, muy solemne, muy seria. No lo puedes tomar a la ligera. Yo sé que en este tiempo cualquiera que se llama cristiano te va a salir con que ya está bautizado, que ya se bautizó. La inmensa mayoría de los que se han bautizado, se bautizaron porque los presionaron, se bautizaron porque les sugirieron, alguien les sugirió que se bautizara, se bautizaron porque querían agradar a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a los suegros, a la novia, al novio. Se bautizaron por el qué dirán, se bautizaron porque querían ser bien vistos. Se bautizaron porque querían integrarse a la iglesia. Se bautizaron porque querían un puesto en la iglesia, porque querían ser los cantantes de la iglesia, los artistas de la iglesia, los músicos de la iglesia. Por eso se bautizaron, pero no para convertirse en siervos de la justicia, pero no para morir a sus pasiones y deseos, a sus propósitos egoístas, a sus metas egoístas, a sus intereses egoístas, a sus deseos egoístas. Se bautizaron porque buscaban algo personal, algo que ellos querían. Ese es el bautismo inválido. Cuando la persona no tiene bautismo de arrepentimiento y se bautiza en agua, es un bautismo inválido. El bautismo es un gran honor, un gran privilegio. Es una ordenanza, es un mandato de parte de Dios. Es un mandamiento que salió de la boca del Señor Jesucristo, que todo el que quiera ser discípulo de Cristo tiene que bautizarse. Pero no te puedes bautizar a la ligera. Ahora entiendes lo que significa el bautismo. Vas a obedecer cada mandamiento. Vas a obedecer cada mandamiento, cada ordenanza. Te vas a someter a Dios, vas a vivir para Dios. Vas a amar a Dios, vas a buscar a Dios. Vas a someterte a Dios, vas a sujetarte a Dios, vas a obedecer cada ordenanza, cada mandamiento, vas a amar a tus hermanos, vas a respetar a tus hermanos, vas a ser amable con tus hermanos, vas a ser gentil con los hermanos. Cuando digo tus hermanos me refiero a los hermanos de la iglesia, pero también a tus hermanos carnales, a tus padres, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. ¿Estás dispuesto a adquirir este compromiso? ¿Estás dispuesto a adquirir este compromiso? Podrás tú negarte por egoísmo, porque no te quieres arrepentir, porque dices que no puedes, que es muy difícil, que batallas mucho. Di lo que quieras, pon los pretextos que quieras. Pero al final de cuentas es porque no quieres comprometerte con Dios, no quieres dejar tus pecados, no quieres crucificar tu carne con tus pasiones y deseos, no quieres renunciar a tu egoísmo. Esa es la verdadera razón por la cual no quieres tener bautismo de arrepentimiento para poder tener bautismo en agua. Pero ahí está la oportunidad ahora. Delante de ti Dios está poniendo la oportunidad. ¿Qué vas a hacer?
Dios anhela, Dios desea, Dios quiere que tomes la decisión de tener primeramente bautismo de arrepentimiento y luego, inmediatamente después, tener el bautismo en agua. Esta es tu oportunidad, esta es tu oportunidad, este es tu tiempo. ¿Qué vas a hacer? Si no lo haces, ¿qué pretexto le vas a enumerar a Dios? ¿Qué justificaciones? ¿Qué excusas vas a enlistarle a Dios para que te las justifique y te comprenda y te entienda? No hay pretexto que valga ante Dios, querido amigo, amiga. No hay justificaciones, no hay excusas que valgan delante de Dios. Dios te está llamando a que te arrepientas, te conviertas a Él, que de una vez por todas dejes tu egoísmo, que te sometas a sus mandamientos, que hagas público tu compromiso con Él, tu pacto con Él, lo hagas público a través del bautismo en agua. ¿Cuál va a ser tu decisión? Ojalá y tu decisión sea tener bautismo de arrepentimiento, hacer el bautismo de arrepentimiento e inmediatamente después bajar a las aguas para hacer público tu compromiso con Dios, para hacer público tu pacto con Dios, para hacer público tu salvación, tu amor por Cristo. Amén, hermanos. Cerramos nuestros ojos. Hacemos una breve oración. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor. Te pido que aquellos que están dudosos, Señor, vean la gran responsabilidad que hoy pones delante de ellos. Que tomen la decisión de tener el bautismo de arrepentimiento para luego tener el bautismo en agua. Que nadie se atreva a bautizarse sin haber tenido un bautismo de arrepentimiento primeramente, porque va a vituperar el bautismo en agua, va a vituperar la institución sagrada del bautismo en agua. Bendice a los que han tomado la decisión, ayúdalos, que sea tu espíritu sobre sus vidas, tu gracia sea sobre sus vidas. Yo los pongo en tus manos, sé tú con ellos, y que tu espíritu siga ahondando en los tratos, ministrándoles, guiándoles, hablándoles, arrojando la luz necesaria para entender del compromiso que van a adquirir al bajar a las aguas. Que así sea, Padre. Gracias por habernos hablado. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. He decidido seguir a Cristo hasta el final. He decidido abandonar al mundo con su maldad. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero a mi lado todos los días Cristo estará. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero a mi lado todos los días Cristo estará. He decidido entregar mi vida a mi Jesús. He decidido consagrar mi vida a mi Señor. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero su gracia sobre mi vida me ayudará. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero su gracia sobre mi vida me ayudará. He decidido amar a Cristo hasta el final. He decidido sus mandamientos siempre guardar. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero a mi lado todos los días Cristo estará. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero su gracia sobre mi vida me ayudará. Tú solo no puedes, pero con la ayuda de Cristo todo es posible. En tus fuerzas nada se puede, pero con su poder, su gracia y la unción de su Espíritu,
todo es posible. Toma la decisión de renunciar a tus pecados, de consagrar tu vida a Dios, de amar a Cristo, de servirlo, de vivir para Él. He decidido seguir a Cristo hasta el final. He decidido abandonar al mundo con su maldad. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero a mi lado todos los días Cristo estará. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero a mi lado todos los días Cristo estará. He decidido entregar mi vida a mi Jesús. He decidido consagrar mi vida a mi Señor. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero su gracia sobre mi vida me ayudará. Pero yo sé que fácil no será, luchas a mí vendrán. Pero su gracia sobre mi vida me ayudará. He decidido amar a Cristo hasta el final. He decidido sus mandamientos siempre guardar. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero su gracia sobre mi vida me ayudará. Pero yo sé que fácil no será, luchas a mí vendrán. Pero su gracia sobre mi vida me ayudará. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero su gracia sobre mi vida me ayudará. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero su gracia sobre mi vida me ayudará. 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 Gracias, Señor, porque no es en nuestras fuerzas, es con tu gracia, con el poder de tu Espíritu. Muchas gracias, Señor. Esta decisión está tomada no en nuestras fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu. Esta decisión está tomada bajo una confianza real y genuina en tu gracia, en tu poder, en la unción de tu Espíritu. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por esa fidelidad. Gracias. Y gracias por habernos hablado, gracias por esta reunión, gracias por este mensaje. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.